Bueno, regresamos. No sé, la aplicación de Facebook le dio con instalar o hacer un renuevo en este momento y ese fue la situación. Así que estamos de vuelta. Espero que podamos volver a conectarnos. Así que pedimos disculpas, ¿verdad? Estos son elementos que no están al alcance de nuestra mano, sino que pues es electrónico. Pero no importa eso, vamos hacia adelante. Voy a seguir acomodando el asunto. Eh, Regresamos. Pues me quedé contando de la situación de mi testimonio y es que regresé, mi amigo se dio cuenta de la situación que en donde yo estaba, él como que medio sospechó, le dije, ven un momentito por favor, necesito ayuda. Ah, Le dije, ven por este lado. Él se iba acercando al carro, se iba acercando por el lado del chofer, por donde estaba el muchacho que me estaba asaltando. Y yo le dije, no, vente por acá. Y recuerdo que en ese momento, cuando él se me acercaba, él me preguntó que si yo estaba bien. Y yo mirando hacia mi amigo, pero dándole la espalda a la persona que estaba al lado mío que me estaba asaltando, yo puse la cara como que le dije a él, sí, estoy muy bien. O sea, le abrí los ojos así para que él se diera cuenta que estaba pasando algo difícil. No obstante a eso, le dije, mira, simplemente lo que necesito es que me traiga dinero. Y ya, y después hablamos, no te preocupes, está todo bien, todo bien. Pero yo los miraba y mi amigo ya se dio cuenta que yo estaba en alguna situación difícil, pero lo único que yo le decía era búscame esto y ya. Recuerdo que para hacer el testimonio, que es bastante largo, más corto, recuerdo que este joven me llevó y me dijo, vámonos. Y yo le dije, ok, pues ¿dónde te dejo? Ya te di el dinero, ya no necesitas nada de mí. Me dice, no, no te puedo dejar todavía, necesito que me lleves a un sitio. ¿Sabes a dónde me llevó? Me llevó al lugar donde se compraba la droga. O sea, él me utilizó para ir allá y cuando iba de ese camino para allá, yo decía, o sea, cuando estaba llegando que vi el panorama, yo dije, wow, aquí es donde va la parte difícil. Él se va a bajar y aquí los otros van a hacer una serie de cosas, me van a quitar el carro y quién sabe más que me pueden hacer. Y entró un miedo en mi corazón. Y en ese momento, familia, en ese momento, la misma voz que me habló al principio, que dijo, móntalo y habla de mí, me dice en mi corazón, no temas, yo estoy contigo. Y es increíble la paz que llegó a mi corazón cuando yo sentí que el Señor me dijo, no temas, yo estoy contigo. Recuerdo que este muchacho hizo la compra de la droga, se montó nuevamente, o sea, nunca se bajó, perdón, nunca se bajó del carro, le dieron la droga, nos vamos. Y yo le digo, bueno, ¿dónde te dejo? ¿Dónde te dejo? Porque ya. Y me dice, no, todavía. Y yo, oh. Pero nada, seguí confiando en que el Señor estaba conmigo. Le seguí hablando. Y en un momento dado él me dice, voy a guardar la pistola. Y yo le dije, pues yo no tengo problema, guárdala. Le seguí hablando del Señor. Y en un momento dado yo noté un cambio de actitud en él. Y como suma tristeza en este joven. Y me acuerdo que me dijo estas palabras. ¿Sabes qué? Yo quiero cambiar. Y cuando lo miré, tenía lágrimas en sus ojos. Me dijo, yo quiero cambiar, ya yo no quiero seguir haciendo esto, no quiero vivir en esta vida así. Y yo ahí fue como que, claro, no hice ninguna expresión, pero por dentro dije, wow, el Señor es el que está conmigo. Al principio dudé, claro, pero después confirmé que realmente Dios estaba conmigo, ¿sabes? Al otro lugar a donde Él me llevó a donde Él vivía con su abuelita. Y me acuerdo que yo empecé a hablar con él y decirle, mira, mañana yo te puedo venir a buscar, te puedo llevar a ese ministerio, Dios te puede sacar de esta situación, solamente lo que tú necesitas es decirme que sí, yo vengo a buscar, yo me encargo de todo lo otro, te llevo al sitio,
No importa, no importa, solamente mañana yo voy a venir a tal hora y te voy a buscar, estar listo, yo te voy a conseguir ropa, te voy a conseguir zapatos, te voy a conseguir todo lo que tú necesitas, pero solamente dime que sí. Me acuerdo que entré a la casa y entrando a la casa, él me trajo una Biblia. Wow, me trajo una Biblia. Uno no piensa que ellos están buscando de la Biblia. Me dice, mira, esta es la Biblia que yo todas las noches trato de leer y buscar de la palabra de Dios. Y me impresionó mucho. Cuando yo vi la Biblia se me pareció muy familiar, como estas Biblias que nosotros repartimos en evangelismo, en la iglesia. Y yo le pregunté, ¿y de quién es esa Biblia? Y me dice, esta Biblia es de mi abuelita. Ok, la siguiente pregunta que le hice fue, ¿y a qué iglesia va tu abuelita? ¿Sabes lo que me dice? Va a la iglesia adventista del séptimo día. Y yo le dije, yo soy adventista del séptimo día también. Y me dio más alegría y le dije, mira, mañana voy a venir por ti. Me acuerdo que le di un abrazo, él me abrazó y fue un abrazo bien, una cosa increíble. Había mucho sufrimiento, había mucho, pero también había deseos de cambiar. Al otro día regreso y ya él estaba en otro mood, estaba buscando dinero para comprar droga y me dijo, no puedo, yo tengo que seguir aquí, no puedo. Y dije, ¿por qué es tan difícil elegir el camino del bien? Y por eso es que quiero compartir contigo. Vamos a ir un momento al libro de Génesis, capítulo 2. El libro de Génesis, capítulo 2, vamos a ver, yo quiero analizar contigo este pasaje, porque aquí hay grandes cosas que yo quiero que tú internalices en tu vida. Vimos el testimonio de él, y ahorita voy a decir un último detalle de ese muchacho. Génesis capítulo 2, y versículos 8 y 9. Vamos a analizar esto para entender varias cosas que tenemos aquí. Dice, Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos. Dice, Dios está describiendo que en ese jardín del Edén Dios hizo crecer todo tipo de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín, Dios hizo crecer el árbol de la vida. ¿Ok? En el medio del jardín, Dios hizo crecer el árbol de la vida. Pero también en ese mismo medio, dice que había un árbol que se le conocía o se le identifica en la Biblia como el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fíjate, Dios hizo muchos árboles, pero en el mismo medio del jardín hay el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si te das cuenta, ya desde ahí hay dos caminos: el camino del bien con el árbol del conocimiento, el árbol de la vida, y el camino del mal con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dos caminos. Es importante que analicemos esto porque ¿por qué el Señor estableció esto? Porque ya había un enemigo que se había rebelado contra el reino de los cielos y el Señor colocó al ser humano un libre albedrío, una decisión que tú y yo debemos que tomar. Todos los días debemos tomar decisiones y tenemos dos caminos, o el camino del bien o el camino del mal. Pero desde ahí, en la condición perfecta de Adán y Eva, el Señor le puso estos dos árboles. Dice en Génesis 2:15 al 17, Génesis 2:15, vamos a ir un momentito ahí, Génesis 2:15 al 17, mira lo que dice aquí, dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara, y le dio este mandato, le dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín. Dice, ¿puedes comer de qué? De todos los árboles del jardín. Muchos árboles, pero eran muchísimos y todos daban frutos diferentes, todos eran para comer. Versículo 17 dice, pero del fruto
del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que comas de él, ciertamente morirás. Fíjate que en el análisis tenemos que Dios creó muchos árboles. En el centro del jardín colocó Dios el árbol de la vida. Y de esos muchos árboles el Señor dijo, puedes comer, pero también del árbol de la vida también podían comer. Pero ¿de cuál no se podía comer? Del árbol del conocimiento, del bien y del mal. De ese era el que Dios puso una prohibición. Y entonces yo estoy colocando toda esta explicación y enseñanza porque hay algo que nosotros vamos hoy a aplicar a nuestra vida, que es lo que yo quiero que podamos entender. Pero antes de poder empezar a aplicar, hay algo más que quiero compartir contigo. Te pregunto, ¿acaso Adán y Eva no sabían que existía un enemigo? ¿Acaso Adán y Eva no sabían que existía un enemigo? ¿Acaso Dios no le había dicho a ellos que sí había un enemigo? Pues mira, yo quiero compartir contigo una cita que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas. El libro de Patriarcas y Profetas, la página 34 a la 35. Y presta atención a lo que dice aquí. La pregunta fue, ¿sabían ellos o no sabían de lo que estaba ocurriendo? ¿Estaban ajenos a la situación? Pues mira lo que dice. Patriarcas y Profetas, página 34 a la 35, dice, a nuestros primeros padres, es decir, Adán y Eva, no dejó de advertirles el peligro que les amenazaba. Es decir, Dios a través de un ángel les advirtió a ellos del peligro que había. Mensajeros celestiales acudieron a presentarle la historia de la caída de Satanás y sus maquinaciones para destruirlos, para lo cual les explicaron ampliamente la naturaleza del gobierno divino que el príncipe del mal trataba de derrocar. Fue la desobediencia a los justos mandamientos de Dios lo que ocasionó la caída de Satanás y sus ángeles. Cuán importante era entonces que Adán y Eva honrasen aquella ley, único medio por el cual es posible mantener el orden y la equidad. Fíjate que hasta lo que hemos leído, el Señor ha mostrado a través del espíritu de profecía que Dios envió ángeles para decirle a Adán y Eva que sí había un peligro, que había un enemigo y que iba a intentar buscar entramparlos y tentarlos. Sigue diciendo la cita, los ángeles amonestaron a Adán y a Eva a que estuviesen en guardia contra las artimañas de Satanás, porque los esfuerzos de él por tenderle una trampa a ellos iba a ser infatigable. Mientras fuesen obedientes a Dios, y el maligno no podría perjudicarles, pues, si fuese necesario, todos los ángeles del cielo serían enviados en su ayuda. Si ellos rechazaban firmemente sus primeras insinuaciones, estarían tan seguros como los mismos mensajeros celestiales. Pero si cedían a la tentación, su naturaleza se depravaría y no tendrían en sí mismo poder ni disposición para resistir a Satanás. Fíjate lo que dice esta cita. Nos está declarando que antes de que Adán y Eva cometieran pecado o cayeran en pecado, ya ellos sabían de la existencia de un enemigo. Ya ellos estaban advertidos. Dios tomó el tiempo para enviar un ángel y que le explicara todos los detalles que estaba ocurriendo y que simplemente la indicación era que sí podías comer de todos los árboles y del árbol de la vida, pero el mandamiento estaba en que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso era la indicación, eso era simplemente lo único que tenían que hacer. Había muchos árboles para comer y solamente uno. ¿Será que esa prueba, será que esa indicación era difícil? La realidad es que no era difícil. No era difícil y ellos se mantuvieron bastante fieles a eso hasta que llegó el momento donde ocurrió algo. Eva se acercó a un lugar que ahora quiero que sepas lo siguiente. Te voy a hacer la pregunta.
La pregunta es la siguiente. ¿Dónde Adán y Eva encontrarían al enemigo? ¿Será que Adán y Eva iban a encontrar al enemigo en cualquier parte del jardín? ¿Será que ellos caminando, lo encontramos aquí? ¿Será que lo iban a encontrar en cualquier lugar o lo iban a encontrar en un solo lugar? Pues te voy a contestar la pregunta con una cita que también aparece en Patriarcas y Profetas, la página 35. Mira lo que dice, y atiende bien. Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones, solo podría acercarse a ellos junto al árbol prohibido. Repito, Satanás no los seguiría continuamente con sus tentaciones, solo Satanás podría acercarse a Adán y Eva junto al árbol prohibido. ¿Sabe lo que me está diciendo esta cita? Me está diciendo que el Señor restringió, o sea, limitó a Satanás solamente a ese espacio donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, Satanás no lo iba a sorprender fuera de ahí, era ahí. Ahora yo quiero empezar a aplicar. Porque fíjate que en el jardín del Edén estaba el árbol de la vida en el mismo centro y al lado también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pregunto, si Eva sabía que donde único iba a encontrar al enemigo de las almas, a Satanás, era en ese árbol, la pregunta es, ¿por qué se acercó? Es la pregunta. ¿Por qué se acercó? ¿Cómo yo aplico eso hoy a mi vida? ¿Sabes qué? Hoy en día, ese árbol de la vida y ese árbol del conocimiento del bien y del mal que representan dos caminos, ese árbol del conocimiento del bien y del mal ahora está aplicándose de muchas maneras. Y te explico. ¿Acaso nosotros desconocemos dónde se encuentran las cosas que van en contra de la voluntad de Dios? ¿Acaso los jóvenes no saben dónde están las cosas que te llevan a la tentación y al pecado? ¿Acaso no sabemos cuando entramos al internet? ¿Acaso no sabemos dónde es que podemos encontrar las mayores tentaciones? ¿Acaso no sabemos en dónde podemos, en lugares, si nos metemos en lugares, si vamos a encontrar mayores tentaciones que en otros lugares? ¿Será que no lo sabemos? Mira, sabes, todos nosotros sabemos dónde podemos encontrar mayores tentaciones, que estando ahí estamos más vulnerables a caer en tentación. Y esos lugares o esas cosas que sabemos, porque lo sabemos, que nos puede hacer caer en tentación o en pecado, a veces, ¿por qué entonces, si sabemos eso, por qué nos acercamos? ¿Creemos nosotros que tenemos poder para poder sostenernos ante la tentación que el enemigo de las almas va a hacer? Y fíjate, aquí es donde yo quiero que nosotros reflexionemos. El árbol de la vida estaba para que Adán y Eva pudieran consumir de él todo el tiempo. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice, sabes que yo no sabía, eso yo lo fui aprendiendo en el camino, yo no sabía que Adán y Eva podían comer del árbol constantemente y que la eternidad en Adán y Eva estaba condicionada a que se mantuvieran comiendo del árbol de la vida constantemente. Y mira esta cita lo que dice: para que poseyeran una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Y esa cita la encontramos también en Patriarcas y Profetas, que dice: para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Esa es la pregunta. Después que Adán y Eva cayeron en pecado, por la razón que fue, la razón simple y llanamente fue acercarse al árbol de la muerte. Oye, ¿a dónde te estás acercando? Joven que me escuchas,
¿Cuál de los dos caminos estás tomando? Hermano que me escucha, hacia dónde nos estamos acercando? Porque fíjate que donde nosotros vamos a encontrar el reino del enemigo, lo vamos a encontrar en lugares que tú y yo sabemos que no debemos estar, haciendo prácticas que no debemos hacer. Entonces, hoy el Señor lo que quiere es decirte, ¿en dónde estás? ¿En dónde, hacia dónde estás entrando? Porque Dios lo que quiere es que en todo momento estemos alejados de donde el enemigo hace de las suyas. ¿Sabes qué? Este joven que me asaltó, este joven en algún momento conocía de los caminos buenos, conocía del camino del árbol de la vida, ¿sí? Y en algún momento se acercó al árbol del conocimiento del bien y del mal y cayó profundo, al punto que miren cómo lo que él estaba haciendo y las condiciones que él estaba. Quiero terminar la historia de él. Después de un tiempo yo me cambié de esa universidad y recibí el llamado para el pastorado y estudié en Mayagüez para ser pastor. Regresé como ayudante de pastor en ese mismo pueblo donde ese muchacho me asaltó. Recuerdo que di este mismo testimonio y la primera anciana de la iglesia me dijo, yo sé quién es ese muchacho y yo sé dónde vive la abuelita. Y me acordé, me dijo que él vivía con la abuelita. Y esta señora me llevó a la casa y vi el lugar donde yo estaba con ese muchacho aquella noche. Empezamos a platicar con la señora y le preguntamos por el muchacho. ¿Sabes qué? La señora, la abuelita, con tristeza dijo, él murió. Y murió lamentablemente de SIDA. ¿Sabes lo que yo me pregunté? Yo me pregunté, ¿será que esa noche fue la oportunidad de vida que el Señor le estaba dando a este muchacho? Dios le presentó el camino del bien, le envió a alguien para sacarlo de ahí. Dios le presentó el camino del bien para sacarlo de esta situación de drogas. Sabes que yo no sé, porque yo no soy el que determino. Yo no sé si antes de él morir, él entregó su vida, porque yo no estuve en ese momento. Pero ¿sabes cuál es mi gran anhelo? Que cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, yo me quiero encontrar con Él. Ojalá y ese muchacho haya en algún momento reflexionado en esa noche donde él, asaltándome, escuchó la palabra de Dios, donde él pensó que se iba a llevar un dinero de mí porque se lo llevó, pero él no se imaginaba que Dios tenía algo más poderoso para él. Era que se iba a encontrar con alguien que le iba a hablar del poder de Dios, del poder transformador, del camino de la vida. Ojalá y cuando Cristo venga, Él sea uno de los que me abrace y me diga, ¿te acuerdas de mí? Aquella noche. Ojalá y sea así. No sé cuál fue el final de él antes de morir. Si se entregó al Señor, no lo sé. Pero yo quisiera verlo en el reino de los cielos. Y quiero terminar contigo, porque en el libro de Apocalipsis, vamos al libro de Apocalipsis, 2 versículos más y vamos a terminar. 2 versículos más y terminamos. Mira, el libro de Apocalipsis me va a hablar de un árbol bien interesante. El libro de Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 7. Vamos a buscarlo ahí. Apocalipsis 2 y el versículo número 7. Mire lo que dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Al que venza, el Señor le dará a comer muy pronto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Y Apocalipsis 22
Apocalipsis 22, el último versículo que vamos a leer, Apocalipsis 22. Mira lo que dice. En el versículo 14, Apocalipsis 22, 14. Mira lo que dice. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Repito, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Amigo y hermano que estás conectado, de la iglesia de Dalton y de Calhoun, y amigos que aunque no son de la iglesia se conectaron. Hoy te presenté el árbol de muerte versus el árbol que revive. El árbol de muerte y el árbol que revive. El árbol que revive es el árbol de la vida. Es el camino del bien. Te presenté hoy que la caída de Eva estuvo simplemente por haberse acercado al lugar que Dios les dijo que no se debían acercar. Que Dios les dijo que el enemigo que quería ponerle una trampa, lo iba a encontrar ahí. Hoy en día nosotros sabemos dónde podemos encontrar el camino del mal. La clave está que hoy nosotros tomemos una decisión firme de caminar por el camino de la vida. Que no pase, ojalá nunca pase con ningún joven lo que le pasó a este joven que me asaltó. Ojalá y nunca te pase. Pero para que eso no pase, debemos siempre caminar por el camino del árbol que revive, el camino del árbol de la vida, del cual muy pronto aquellos que vencen podrán recibir de Jesús y comer de ese fruto para vivir eternamente. Te pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren hoy caminar por el camino que Dios ha trazado, por el camino de la vida? Amigo que me escuchas, espero que durante esta semana de estos temas Revive, tú puedas experimentar un renuevo en tu vida, que puedas ver cómo la palabra es contundente y cómo la palabra te llama para que puedas entregar tu vida. No importa si eres adventista, no importa si no lo eres, no importa si eres bautizado o no. En esta semana lo que queremos es hacer un énfasis espiritual y que reflexionemos por dónde va nuestra vida. Quiera Dios que tú me acompañes y que más que me acompañes, que puedas hacer un pacto con Dios. Te invito ahora a que podamos orar y que ahí en donde te encuentras puedas hablar con Dios y hacer un pacto y renovar un pacto con el Señor. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora te agradezco en gran manera porque me has permitido compartir este primer tema con nuestros hermanos de Dalton y de Calhoun, dos iglesias que se han unido. Te pido, Señor, que los que han escuchado esta temática puedan reflexionar en que hay dos caminos y que a veces nos acercamos más al camino más peligroso cuando nunca deberíamos hacerlo. Pero hoy te pedimos y queremos hacer un pacto nuevo, queremos renovar, revivir ese pacto contigo. Oh Señor, perdona nuestros pecados y ayúdanos a vivir y caminar por tus caminos. Y también te pido que dirijas toda esta semana para que podamos ser bendecidos por ti. Te agradecemos, Señor, que es en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Agradecemos a todos los que se han conectado. Les invito a que puedan compartir este tema, que inviten a más personas. A medida que vamos con los temas se van a poner mucho más interesantes con la ayuda del Señor. Y recuerden, mañana vamos a estar discutiendo sacrificio que revive, bastante interesante. Yo sé que para la gloria y honra de Dios va a ser una bendición para ustedes. Dios les bendiga y gracias por conectarse con nosotros. Sigan orando para que la tecnología
no nos vuelva a hacer lo que nos hizo al principio. Que el Señor les bendiga. Bye bye.